Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Paul Espaillat y Agenda Nacional va a tocar otra vez el tema de la distorsión de valores que nos aquejan, incluyendo, en este caso, que voy a tocar otra vez, los valores que significa la figura de José Francisco Peña Gómez, hijo de haitiano, nacido en una loma de Mao, abandonado por sus padres y de acuerdo con la constitución de Haití, haitiano. Ese muchacho adoptado por la familia dominicana, de donde fue abandonado, junto con su hermano Domingo, por su talento como locutor, la voz que él desarrolló en la escuela de locutores, le permitió hacer discursos allá en San Cristóbal, discursos a favor de Trujillo en la escuela, que le llamó la atención a Nayib Bukele, que lo adoptó desde entonces y lo protegió todo el tiempo de su carrera política. Y esas son de las cosas que no se conocen, que no se ven y que no permiten entender muchas cosas de lo que es el acontecer político dominicano y por tanto cómo se va escribiendo su historia. Y yo quiero aclarar bien la situación de Peña Gómez como agente extranjero, porque no es posible que se siga usando y utilizando la figura de Peña Gómez como el camino a seguir con las generaciones. Que yo vi una entrevista a un joven dirigente que dice él que se formó ahí en la escuela de cuadros del Instituto de Peña Gómez. ¿Qué fue lo que aprendió ahí? Hacerse agente extranjero. Porque todo el que es miembro del Diálogo Interamericano es un agente extranjero. Peña Gómez era miembro del Diálogo Interamericano y él respondía a los intereses de los liberales de Washington, que son los banqueros judíos que se fueron para China para tener más libertad de acción con su especulación en aquello que divide las dos economías, la economía real y la economía especulativa, la que se hace en la bolsa. Por eso hay en Nueva York hasta ahora lo que se llama Wall Street, la bolsa de valores, y ahí lo que se hace es que se juega con el dinero apostando a las mercancías y cambiándole el valor, desde el petróleo, pasando por el oro, hasta los alimentos. Y para hacer eso con más libertad, los banqueros judíos se largaron de Estados Unidos y se fueron a China. Contra ese grupo y contra sus políticas neoliberales ha estado luchando el actual presidente de los Estados Unidos. Y con eso, desde luego, nos protege a nosotros. Porque esos grupos, ¿de dónde creen ustedes que han salido a la zona franca? La única voz que se ha oído aplaudiendo, perdón, no es la única voz, pero de las voces más significativas que se han escuchado aplaudiendo la apertura de relaciones con China Popular han sido la Asociación de Zona Franca de Santiago. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la política neoliberal. Entonces yo considero que una función primordial y esencial de este programa es explicarle al pueblo dominicano las cosas que suceden, que muchas veces
no se entienden a simple vista. Y porque la forma en que se deciden las cosas en la República Dominicana y cómo actúan los organismos del país tampoco ayudan a que se entiendan. De manera que yo quería completar ciertas informaciones que he dado con relación a el PRD, partido al que yo di largos años de mi vida. Yo leí para ustedes, o por lo menos les mostré, porque leerlo sería una tontería, el informe que denuncia desde diciembre del 2013 que lo que persigue el PLD en el poder es establecer una dictadura. Quiero mostrarlo nueva vez para que podamos seguir las ideas sin confundirnos. Esto fue lo que yo mostré en el anterior programa. La República Dominicana está convirtiéndose en un estado unipartidista. Unipartidista quiere decir de un solo partido. Y efectivamente, ahí está el PRD metido en lo que se llama el gobierno compartido, con el PLD y compartiendo la corrupción, porque no hay otra cosa ahí en el gobierno. Por esa improvisación lo que lleva es a la corrupción. Bueno, pues aquí está un artículo que salió en la prensa del Miami Herald, que lo escribió Roger Noriega, que fue su secretario de Estado para el hemisferio occidental, es decir, para América Latina, del gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero leer algunos párrafos de este artículo para que estemos claros. Dice aquí: la comunidad internacional, o sea, los que tenemos aquí metidos ahora mismo, la CID, ha condenado con razón una decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana de revocar la ciudadanía de por lo menos 350,000 dominicanos de ascendencia haitiana. Ojalá fueran 350,000. Si hubieran dicho 3,500,000 estarían más cerca de la verdad. Por desgracia, esta decisión solo es una de muchas acciones partidistas que amenazan el Estado de Derecho y el crecimiento económico en esa nación. Los dominicanos de buena voluntad deben actuar para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones y asegurar un futuro mejor para todos sus ciudadanos. Eso precisamente es la intención de este programa. Quiero repetirle. Dice, los dominicanos de buena voluntad, entiéndase los nacionalistas, deben actuar para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones, todas las que están fallando, todas las que no están funcionando, esa dirección de migración que no funciona, esas Fuerzas Armadas Dominicanas, sobre todo el ejército, que está apostado a lo largo de la frontera y que no es capaz de preservar y defender esa frontera, ¿no? Para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones y asegurar un futuro mejor para todos sus ciudadanos. Dice, a principios de este mes, y eso fue en diciembre del 2013, la respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a ese país, esa es la que está aquí, estaba refiriéndose a eso, para estudiar las implicaciones de la decisión de implementar retroactivamente una enmienda constitucional del 2010 que redefinió los derechos de la ciudadanía. Esta decisión despoja a multitudes de su derecho a la nacionalidad. Y a propósito, ya que estamos hablando de ese
a eso se refiere este recorte donde está Luis Abinader. Abinader ve peligro público, ve peligro político en aplicación de sentencias del Tribunal Constitucional, que él entiende que la sentencia 168.13 es un peligro político. Esto es lo que él piensa. No ha vuelto a hablar de eso. Esta decisión despoja a multitudes de su derecho a la nacionalidad. La comisión emitió con urgencia una serie de recomendaciones inequívocas que insisten en que el Estado dominicano adopte claramente, rápidamente y con justicia medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho antes de la sentencia. La decisión del tribunal se ha defendido como una medida necesaria para responder a las preocupaciones legítimas sobre la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, la que tolera un gobierno que le dicen, vengan para acá, que no importa. Para eso es el decreto aquel de 323. Sin embargo, incluso antes de la publicación de esta decisión judicial draconiana, las autoridades electorales se habían negado a proporcionar tarjetas de identificación de votantes a miles de personas de origen haitiano. Ahora oigan esto. Esta acción es probablemente una maniobra política por parte del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para descalificar a los votantes de origen haitiano, oigan esto, que tienden a votar masivamente por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Eso era antes de la división. Pero ahora hay una cosa que se llama PRM, que sigue a Peña Gómez, el agente extranjero que era miembro del Diálogo Interamericano, y otra que sigue el PRD, que sigue también a Peña Gómez. Ahí está, ayer estaban cada uno por su lado, haciendo misas y cultivando la imagen del agente extranjero, que de paso también era haitiano. Dice, el PRD ha tenido en sus filas a haitianos desde su fundación, como el fallecido José Francisco Peña Gómez, orgulloso hijo de inmigrantes haitianos. Peña Gómez nunca se sintió orgulloso de ser haitiano, nunca habló de eso. Quien fue un pilar del PRD, el presidente del PLD y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha llenado la Corte Suprema y el Tribunal Electoral de amigos y partidarios, lo que explica por qué estas instituciones del Estado sirven a sus intereses políticos. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, fue socio de Fernández. Marta Olga García, quien también es juez de la Corte, es cuñada de Miguel Vargas, un caudillo con quien Fernández está conspirando para dividir al partido opositor PRD, que finalmente se dividió. ¿Y para qué creen ustedes que son las elecciones partidarias libres o cerradas? Es por eso. Entonces, teniendo esa intención de que esos votos que están ahí voten por lo que fue el PRD de Peña Gómez, hay que entender que Peña Gómez fue el representante de los intereses de Haití. Aquí, para demostrarlo, hay una carta a Leonel Fernández de parte de la élite haitiana. Esto tiene de fecha febrero 19 del 2015. Pongan atención a esto. Es una carta dirigida a Leonel Fernández y dice: señor presidente, con su anuencia queremos señalar aquí el hecho irrefutable
que durante las elecciones presidenciales de 1996 en la República Dominicana, usted se ha beneficiado de la campaña antihaitiana más odiosa desde la dictadura de Trujillo. Pese a este fortalecimiento momentáneo de la inhospitalidad frente a ciudadanos de un país limítrofe y amigo, su ascenso al poder fue bien recibido en ambos lados de la isla, ya que parecía representar un cambio en la vida política dominicana del que se esperaba una nueva dirección en las relaciones entre los dos países. Y quiero repetirle esto. Con su anuencia queremos señalar aquí el hecho irrefutable que durante las elecciones presidenciales de 1996, ahí fue cuando Balaguer y Bosch formaron el Frente Patriótico. Fue cuando ellos se percataron de que estaban frente al candidato de la fusión de la isla, de que Peña Gómez no representaba al PRD, sino que representaba la plutocracia que desde Washington estaba velando cómo realizar la fusión de la isla y querían imponerla. Aquello fue, se manifestó con 20 campamentos que Clinton, siendo presidente, le quiso imponer al país y Balaguer se portó bien, se lo rechazó. Eso le costó 2 años de su mandato. Se crearon una crisis enfrentándolo con Peña Gómez, que estaba socavando desde adentro el mandato de Balaguer, y además contaba con un grupo militar que encabezaba nada menos que José Miguel Soto Jiménez, que fue un protegido de la familia Balaguer, y sin embargo era el que encabezaba ese golpe a favor de Peña Gómez, que no se llegó a dar, pero que existió y del cual se han dado informaciones. Hay un libro de un almirante que relata todos los detalles. Entonces, dentro de ese contexto, con un frente patriótico para poder detener al candidato de la fusión, fue que se obtuvo, bueno, se tomó la decisión de poner como candidato a Leonel Fernández, que resultó que Leonel Fernández traicionó la misión que se le había dado, porque tan pronto se produjo el triunfo del Frente Patriótico, lo que hizo Leonel fue pedir a la plutocracia que representaba a Peña Gómez que lo ingresaran a él, que él estaba dispuesto a hacer la tarea de Peña Gómez. Y entonces él ingresó a Diálogo Interamericano. Es decir, adquirió la misma condición de agente extranjero que tenía Peña Gómez. Porque ya Peña Gómez había perdido las elecciones y de ahí estaba quebrantado y fue a su cama de enfermo hasta morir. Y yo decía, aunque mucha gente lo entendió mal, que yo odiaba a Peña Gómez, yo no odiaba a Peña Gómez. Simplemente para mí Peña Gómez era un peligro para la nación. Y tenía que oponerme a las cosas que él representaba. Fíjense, para que ustedes entiendan, cuando yo menciono a la Casa Vicini, digo, la Casa Vicini convivió con Trujillo y se benefició del régimen porque prosperó durante los 31 años de la dictadura, pero intervino en la planificación del asesinato de Trujillo para dar paso al apoderamiento del grupo Vicini de la economía del país y de la política del país. ¿Quién estaba detrás del golpe de Estado del gobierno de Bosch? Bueno, lo que pasa es que cuando se hicieron
las elecciones que se habían organizado inmediatamente después de la muerte de Trujillo, se suponía que Unión Cívica, que lo había formado el grupo Vicini, y que tenía como candidato a la presidencia al doctor Viriato Fiallo, ¿cuál era el mérito del doctor Fiallo para ser candidato a la presidencia por el grupo Vicini, que era el médico de la casa Vicini? Y se daba por sentado que eso era un triunfo seguro, pero llegó el profesor Bosch, que venía de Costa Rica, y le ganó las elecciones. Y a los 7 meses se le dio un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque había que quitarlo de medio. Había venido a trastornarle su plan de apoderamiento de la riqueza de la isla al grupo Vicini. Que por cierto, hay un libro que se llama El grupo Vicini, verdadero poder. Pues miren, después de ese golpe de Estado, ¿qué se instaló en el poder aquí? Un triunvirato. ¿Quién lo presidió? Don Enrique Cabral. Él estaba ahí porque era primo hermano de los Vicini Cabral. Esa es sencillamente la razón de por qué ese triunvirato existió, porque era el triunvirato Vicini. Bueno, nosotros, los del movimiento constitucionalista, conspiramos con el grupo militar de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que yo digo que es el Duarte de 1965, no Camaño. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ese grupo entonces, constitucionalista, luchó por tratar de reponer en el poder a Bosch. ¿Qué se nos opuso? Bueno, Inver Barrera y todo ese grupo que se puso a las órdenes de las tropas invasoras de Estados Unidos, que pisaron otra vez en suelo dominicano, hollaron otra vez suelo dominicano, cuando ya el contingente militar y el pueblo dominicano estaba triunfando en el puente Duarte. Entonces había que detener el triunfo de la reposición del gobierno de Bosch, porque no se quería de ninguna manera que tomara vigencia otra vez la Constitución de 1963, que le cercenaba sus apetitos mineros sobre el oro que había aparecido en el yacimiento de la Falconbridge, donde había intereses de un grupo texano muy próximo al presidente Johnson. Entonces, eso motivó la intervención. Ahora, en el Palacio Nacional, el día 25 de abril, el que se apareció vestidito de blanco, ¿quién creen ustedes que se apareció? José Francisco Peña Gómez, y él dijo que iba al Palacio a visitar a su amigo Don Enrique Cabral. ¿Por qué? Porque ya Peña Gómez había pasado a ser un ariete o un juguete de las jugadas políticas del grupo Vicini, porque estaba casado en su tercer matrimonio con Peggy Cabral, que ahora es embajadora en Italia. Y yo recuerdo cuando él decía en el comité ejecutivo del PRD, donde yo era miembro, puesto que yo era el director nacional de asuntos técnicos, era presidente del Consejo de Disciplina y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y Peña decía que él era pariente de los Vicini. ¿Por qué era pariente de los Vicini? Porque se había casado con Peggy Cabral, de los Vicini Cabral. Entonces, cuando se produjo el enfrentamiento de las aspiraciones presidenciales de Peña Gómez frente a Jacobo Magluta, ¿quién era que timoneaba la campaña de Peña Gómez? Camilo Lluvere. ¿Quién era Camilo Lluvere? El hermano de la esposa de Gianni Vicini Cabral. O sea que Peña Gómez era el candidato del grupo Vicini. Entonces, venir a decir ahora que esa es la línea que nosotros debemos seguir, porque eso es lo que va a rescatar este país y llevar a la juventud dominicana a ese disparate, es la única voz que
para decir la verdad que ha aparecido es la de Polino Payá. Y yo la voy a decir tantas veces sea necesario, porque de otra manera no vamos a poder salir de la trampa en que nos han metido o nos hemos dejado meter. De manera que esa es la verdad, no la iglesionda de quién es quién en la República Dominicana. Les saludo por el Payalanita. Hasta luego.